De lunes a viernes, de 10 a 12, Mezcla Viva por la 88.7. Ya está en comunicación con nosotros, lo veníamos anunciando ya desde ayer, periodista, politólogo, escritor, investigador, Ceferino Reato, autor de Masacre en el Comedor, libro que se va a estar presentando de la mano de él mismo en nuestra 20ª edición de la Feria del Libro Abierto. Ceferino, muy buenos días. Jorge y Agustina, te saludamos desde Chajarí, Entre Ríos. Hola, Jorge. ¿Cómo andas, Agustina? Agustín? Muy bien. Pero nos alegramos un montón. Ceferino, bueno, como lo decíamos recién, Masacre en el Comedor, que se va a estar presentando aquí en la Feria del Libro Abierto, aquí en Chajarí, en su 20ª edición. Desde ya que estamos con los brazos abiertos, esperándote, tanto como a vos como a otros autores, que bueno, van a estar aquí en su pertinente día y horario. Y nos gustaría un poquito que nos cuentes de qué trata este trabajo, que sabemos que viene de toda una investigación y que viene dando que hablar, ¿no es cierto? Claro, sí, es un atentado de un grupo guerrillero que existía en los 70, que se llamaba Los Montoneros, era de origen peronista, y ellos colocan una bomba de un tipo especial que se llamó vietnamita en el comedor de la Policía Federal, acá en la ciudad de Buenos Aires, a las 13, o sea, a la hora del almuerzo, un viernes 2 de julio de 1976. El comedor estaba lleno, explota la bomba, mueren 23 personas y hay 110 heridos. Es el atentado más sangriento de los 70, que fue una década muy violenta, y el más sangriento de la Argentina hasta el atentado a la AMIA en el 94. Entonces, en ese triste podio ocupa el segundo lugar. Es un atentado del que nunca se ha hablado mucho, nunca se investigó por la justicia, por lo tanto tampoco se había escrito ningún libro. En aquel momento ya estábamos en dictadura, los militares habían tomado el poder el 24 de marzo del 76, esto ocurrió el 2 de julio del 76, y Montoneros había formado lo que ellos llamaban un ejército montonero, ya lo habían formado el año anterior, es decir, durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, porque pensaban que, bueno, el golpe estaba bien, porque eso iba a tensar mucho, a polarizar, dirían ahora, el enfrentamiento entre ambos ejércitos, y al final ellos, los montoneros, iban a ganar e iban a tomar el poder para hacer una revolución socialista o comunista, ¿no? Exacto. Por ahí para los más jóvenes estaría por ahí apropiado tal vez poner en contexto sí, que ya venía habiendo, previo al golpe de Estado, venía habiendo focos de revueltas, digamos, diferentes lugares, y el primer paso del gobierno en ese entonces Isabel Perón fue autorizar a las fuerzas militares a actuar en Tucumán, que era donde estaba habiendo los episodios más fuertes, y después se le dio paso a que actúen en el resto del país. Claro, en los 70 hubo acá un gran intento revolucionario, acá y en otros países, de jóvenes, en el caso argentino, que súbitamente se hicieron peronistas y guerrilleros. Y ellos estaban muy encandilados por lo que había sido la revolución de Cuba, y una ideología que indicaba, o parecía indicar, que el mundo marchaba hacia el socialismo, y que la lucha armada era una vía óptima para acelerar ese tránsito inexorable al socialismo. Entonces acá se formaron grupos guerrilleros, en 1970 específicamente, pero antes también, de los cuales Montoneros terminó siendo uno de los dos más poderosos. Había también dictaduras militares, el peronismo estaba proscripto, pero después vuelve Perón en el 73, gana las elecciones, y los guerrilleros siguieron actuando porque eso no les bastaba, porque ellos estaban en contra de la democracia liberal y estaban a favor, sí, de una revolución socialista, que como sabemos no es una democracia, porque ellos decían, bueno, es la única manera de abolir las clases sociales, ya no va a haber ricos ni pobres, vamos a ser todos iguales, los medios de producción agraria o industrial iban a ser todos del Estado, y ahí vamos a ser todos iguales y felices, pero para eso tenemos que
combatir, tenemos que luchar, tenemos que vencer al ejército, tenemos que derrotarlos. Y en esa lucha, digamos, entre ambos extremos, los revolucionarios por un lado, los que estaban en contra de la revolución por el otro, bueno, ensangrentaron el país, ¿no?, de una manera tremenda. Después vino la dictadura del 76 y eso ya fue el sumum de las violaciones a los derechos humanos, un terrorismo de Estado que inventó o, digamos, masificó, porque ya existía, pero en menor grado, mucho menor grado, una figura terrible que fue la del desaparecido, es decir, no solo torturaban, no solo asesinaban, sino que también hacían desaparecer los cuerpos. Eso del lado de los militares. Y del lado de los guerrilleros, estos atentados, como este, por ejemplo, donde una bomba que estaba cargada no solo con explosivos, sino también con bulones, y eso en el momento de la explosión fue como una ráfaga que cortó todo lo que encontró a su paso, incluidos los cuerpos, por eso los cuerpos quedaron tan rasgados, digamos, perforados. Sí, mutilados, perforados, rasgados, y mataron a policías de muy baja graduación, porque ahí el comedor era bastante popular, también iba gente del barrio, por eso matan a una civil que trabajaba en la empresa estatal YPF. Entre los 23 muertos no hay jefes policiales, y bueno, pero para ellos es un acto terrorista, ¿no? Entonces la idea era también meter miedo, terror en la sociedad, especialmente en lo que ellos consideraban los enemigos, que no eran solo el ejército, también eran las clases medias que lo apoyaban, los empresarios que estaban de acuerdo con el golpe, en fin. Un enfrentamiento muy duro. Sobre la dictadura, la represión ilegal, se escribió mucho. Sobre el tema de los guerrilleros se escribió mucho menos, porque claro, es también una cuestión de lo que es funcional al poder de turno, que sería el kirchnerismo, que es sin duda, como ellos se consideran los herederos de esos jóvenes revolucionarios, bueno, ellos han facilitado durante mucho tiempo, muchos años, las películas, los textos de historia, pero también los documentales, los libros, referidos solo a la dictadura. Han callado todo este tema, y bueno, lo que yo hago o he hecho sobre los 70 tiene que ver mucho con lo que es nuevo, porque soy periodista, o sea, lo que no se sabe, que serían las reacciones más de los guerrilleros, en este caso de Montoneros, que me parece la más poderosa de todas, pero además que tiene ese vínculo con la realidad, porque los chicos grandes, los jóvenes y no jóvenes de la cámpora, se referencian, ¿no?, en Firmenich, Perdía, Vaca Narvaja. Y me parece importante esto, que no estaba escrito como esta masacre en el comedor. Claro, o sea, hablamos de visibilizar las cosas que propiciaban desde ambos bandos. Ni unos eran unas carmelitas descalzas, ni del otro, digamos, o sea, había fundamento para todos, si bien a ambos se les fue las cosas de las manos, creo yo, queriendo o sin querer. Y creo que es bueno poner en contexto que venían pasando cosas antes que hacía que la sociedad por ahí vea bien que haya un gobierno militar con esa impronta que uno ya tiene inconsciente o conscientemente del militar, que viene a poner orden. Claro, yo creo que sí, es un punto clave. Ahí hay violencia política, hoy no la hay, pero puede haber, como lo hubo, un atentado nada menos que contra la vicepresidenta. Quiero decir, en ese momento sí hay violencia política porque, como decías, la violencia política necesita que haya grupos sociales que estén de acuerdo con que matar es legítimo. Y eso ocurría de todos lados, porque mucha gente pensaba, bueno, poner una bomba, son policías, habrán torturado, en todo caso son agentes del Estado, el Estado está en manos de los militares, hubo un golpe de Estado, son nuestros enemigos. Habrán pensado, seguramente lo pensaron, por eso Montoneros enseguida lo reivindicó y se mostró orgulloso de ese atentado. Habrán pensado, bueno, poner una bomba está bien. Hoy, para nosotros está mal, no digo, alguien lo puede poner, pero nadie significativamente va a decir,
eso está bien. Por lo tanto, no hay esa violencia política de los 70, yo creo, afortunadamente. Era un momento para tener bien en claro que la democracia liberal, como la conocemos ahora, o sea, con partidos, Estado de Derecho, libertades, garantías, esa democracia no la defendía casi nadie. Había grupos, sí, que defendían la democracia liberal, pero no eran mayoritarios. Tampoco los derechos humanos. Los derechos humanos no los defendía, obviamente, ni el gobierno militar, que era una dictadura, pero tampoco los guerrilleros. Entonces, la idea también es mostrar lo que eran los hechos, para que después no vengan y dicen, no, en realidad eran combatientes por la libertad. No eran combatientes por la libertad, eran combatientes por la revolución, que es un ideal, claro, como defender la patria, pero los ideales no justifican los asesinatos. No, por Ese supuesto. es el consenso nuestro al que hemos arribado después del 83, con Alfonsín, el Nunca Más y demás, ¿no? Exactamente, juicio a las juntas y todo Claro. eso. Seferino, Eso vos sabés, yo estuve mirando algunas entrevistas en las que has hablado de este material, y comentabas en algunas que no solo que se ha hablado poco de este atentado y otros parecidos, sino también que el reconocimiento, digamos, ha sido poco y que incluso había una placa en el lugar que fue retirada después. Claro, porque esto es muy interesante. Ujú. Claro, fue un atentado impresionante, ¿no? Entonces pusieron una plaquita en Moreno al 1400, donde recordaban este atentado. Es el atentado contra una dependencia policial más grande del mundo, en cuanto a cantidad de muertos. Ujú. Pusieron eso, pero en el 2011, la ministra Garré, por orden, claro, de Cristina Kirchner, que era la presidenta, sacó esa orden, esa placa, no se sabe dónde está. En toda la ciudad de Buenos Aires no hay ningún recordatorio de este hecho. Obviamente, los parientes de la víctima no han cobrado nada. En cambio, los que me pusieron la bomba y demás, estos sí tienen reconocimiento, porque esta bomba me permitió, digamos, hacer también, volcar el trabajo hacia el aparato de inteligencia de Montoneros, que era muy desarrollado, porque Montoneros tuvo mucha inserción social, es decir, era como un fenómeno, como venían del peronismo, tenían gente en todos lados, muchos hijos de militares que habían sido antiperonistas, muchos hijos de empresarios, muchos artistas, y eso le permitió desarrollar un aparato de inteligencia que siempre necesita información clasificada, muy, muy bueno. Y persona clave acá, un gran escritor, Rodolfo Walsh, que era periodista y escritor, y ya era famoso, porque su libro Operación Masacre, tan bueno, inauguró todo un género nuevo en el periodismo, un maestro, y ya había habido una película de eso con Norma Leandro y demás, o sea, era un personaje muy popular, pero además muy inteligente, un revolucionario que se dedicaba a la tarea de inteligencia. Se incorporó a Montoneros en abril del 73 y rápidamente se destacó porque tenía muchas habilidades, por ejemplo, escuchar los mensajes de la policía, pero también planificar cosas. Y esta planificación fue de él era el encargado de reunir la información que aportaban los informantes de Montoneros en las dependencias militares, en la Armada, en el Ejército y en la Policía. Y en la Policía tenían a un chico de 21 años que era agente, también era, entre comillas, oficial de Montoneros, y es el que lleva el portafolio con la bomba y después se va. De apellido Salgado, 21 años, también un chico de una familia acomodada. Y entonces ahí puedo ver, digamos, cómo actuaban, la importancia de Walsh, y el contraste es evidente, digamos, Walsh a 12 cuadras del lugar del atentado tiene el nombre, hay una estación del subte, nada menos, que se llama precisamente, antes se llamaba Entre Ríos, y ahora se llama, por iniciativa del kirchnerismo, se llama Rodolfo Walsh Entre Ríos. Ese es el nombre.
Entonces, y esta persona, si uno hace un recorrido en las redes sociales, es el revolucionario con más reconocimiento topográfico, digamos, porque hay nombres de calle, de barrio, de escuela, de centro de salud, de barrios enteros, ¿no? Monumentos sobre Walsh. En el caso de las víctimas de Walsh, que serían estas 23, no hay nada, ni una placa, ni nada. Nadie, y eso que la ciudad no es que la gobierne el kirchnerismo, ¿no? Sino Exacto. que ha estado Mauricio Macri 2 periodos, ahora Larreta va por el segundo, y este cambio de denominación de Entre Ríos, la estación de subte, a Rodolfo Walsh Entre Ríos fue realizado en el 2013, propuso ese cambio la entonces legisladora Gabriela Cerruti, hoy portavoz presidencial, pero fue aprobado por toda la legislatura porteña, donde el PRO y sus aliados radicales y demás tenían amplia mayoría, y promulgada obviamente por el intendente de aquel momento, o jefe de gobierno, que era el ingeniero Macri. Quiero decir, esta situación indica que lo que se llama la batalla cultural sobre los 70 ha sido ganado ampliamente por el kirchnerismo y por los organismos de derechos humanos, que se han vuelto kirchneristas, y convalidada por la oposición, digamos. No hay un legislador acá del PRO, radical y demás, que haya presentado un proyecto diciendo, bueno, che, se merecen una plaquita, ¿no? Acá hay placa para todo, ¿no? En esta ciudad. Una plaquita no estaría mal. Pero no, a nadie se anima, ¿no? Es una cosa tan curiosa para mí. Sí, de hecho podemos ver hoy en día esto que vos mencionás, ¿no? Lo de la batalla cultural, que cómo viene tomando fuerza, ¿no es cierto? El hecho de hoy en día combatir así, con las ideas, por supuesto, y la verdad que se ve con muy buenos ojos que haya, al menos, aunque sea de a poco, pero firme, material, como todo esto que vos volcás en este libro, toda tu investigación, que no habrá sido poca, y que tengo entendido que, si mal no recuerdo, ha propiciado que se reabra esta causa, ¿puede ser? Sí, esta causa nunca fue investigada, nunca fue una causa, sino que hubo un intento de un grupo de abogados, por otra vía, digamos, haciendo su investigación, para que se reabriera una causa que había sido cerrada ya, y la Cámara dijo, sí, hay que reabrir, hay que volver a investigar, le dijo a la jueza de primera instancia, Servini, hay que volver a investigar porque hay que ver bien si esto no fue un atentado terrorista que merezca la pena ser investigado o algo así, digamos, en términos bien que nos entendamos todos. Exacto. Porque, claro, acá la jurisprudencia nuestra es que los delitos cometidos por los grupos guerrilleros no son delitos de lesa humanidad, no han sido cometidos desde el Estado y por lo tanto ya prescribieron, ¿no? No pueden ser investigados porque ya han prescripto. Eso es una interpretación argentina. En otros lugares del mundo no existe así, porque si no, no se podrían investigar los delitos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Colombia y demás, ¿no? ¿Cómo hacer para investigar eso? Incluso los estatutos que se utilizan, nada dicen de que los delitos de lesa humanidad sean exclusivamente los que se cometen desde el Estado. También pueden ser cometidos desde la sociedad. Pero bueno, nosotros durante el auge del kirchnerismo, acá la justicia, la Corte Suprema, en aquel momento, aceptó la propuesta del entonces procurador jefe de los fiscales de la Nación. Los delitos de la guerrilla no se investigan. Pero la Cámara dijo, bueno, en este caso, ¿por qué no vuelve a investigar? Y eso es lo que debería estar haciendo la jueza Servini, aunque el fiscal de la causa ya ha dicho, no, esto no se puede volver a investigar porque ha prescrito. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que va a ser difícil que vuelvan a investigarlo en los pronto, pero seguramente habrá otras apelaciones, porque el fallo de la Cámara fue muy firme, fue
3 contra 0, o sea, por unanimidad, y los argumentos eran bastante novedosos en el sentido de que puede ser que ciertos delitos de las guerrillas sean investigados. Vos No sabés lo que... sé, yo no es mi especialidad, yo me dedico solo al periodismo. A mí lo que me interesa es que me interesan los 70, pero escribir sobre cosas nuevas. Sobre la dictadura se ha escrito tanto, se ha visto tanto, que ya me parece que hay un consenso sobre lo que fue la dictadura. Sobre las guerrillas, siendo que es tan actual, porque cada tanto habla Firmenich, cada tanto habla Bacanarvaja, cada tanto los chicos de la Cámpora se refieren a sus mayores, a los guerrilleros como idealistas que combatían por un mundo más justo y más bueno. En fin, hay una utilización política tan grande de las guerrillas. Me parece que lo que a mí me interesa es ese tema, contar los hechos como creo que fueron y habilitar un debate que se da parcialmente, porque yo creo que del otro lado el kirchnerismo siente que la batalla cultural ya está ganada, y para qué va a debatir, ¿no? Y sí, pero no obstante, bueno, siguen apareciendo estos trabajos, así como el tuyo, que, bueno, en este caso habla de este atentado, pero también hay mucha gente que aporta datos al respecto, que es lo más importante, por supuesto, los datos concretos. Después, bueno, habrá debate, como bien decís vos. Y lo que me parece por ahí importante destacar, o sea que en lo que es la cultura, ¿no es cierto?, como entendida como el combo de usos, costumbres y conocimientos de una sociedad, que a través de la educación decide trasladarlo a la generación siguiente. Es muy importante poder contar hoy en día con material que recopila, en este caso, estos puntos tan tristes en nuestra historia, pero que, bueno, de los cuales igual hay que hacerse cargo. Esto pasó, gente, y de esto tenemos que hablar en algún momento. Sí, lo que pasa es que a veces a uno, otra cosa que me motiva, digamos, es el desconocimiento de la juventud, que está muy bien, porque ¿para qué conocer ciertas cosas? Pero me molesta mucho la manipulación, es decir, cuando a los jóvenes se les quiere vender una historia que no fue. Acá en los 70 no hubo ningún héroe. Nadie fue héroe, pero hubo muchas víctimas. Y yo creo que las víctimas merecen ser recordadas, sean víctimas del autoritarismo militar o del autoritarismo guerrillero. Teniendo en cuenta que no es lo mismo, porque no era lo mismo una dictadura del Estado que un grupo guerrillero, pero sin que eso signifique que no haya que investigar periodísticamente los hechos de las guerrillas, ¿no? Porque mucha gente dice, no fueron lo mismo, y a eso obraría como si redimiéramos a los guerrilleros. Y me parece que no hay que redimir ni condenar, sino, en todo caso, yo lo que tengo que hacer es mostrar lo que pasó. ¿Por qué hicieron lo que hicieron? ¿Qué pasó después también? ¿Cómo se manipula la historia ahora? Porque, por ejemplo, Rodolfo Walsh, yo tengo 6 o 7 biografías de Walsh, y todas soslayan de alguna u otra manera su faceta como revolucionario. Pero, como dice su hija, Patricia, eso es algo que no está bien, porque Walsh eligió ser revolucionario. Él estaba muy cómodo, era famoso, viajaba por el mundo. En cambio, creyó en esto. ¿Por qué cercenar la parte que él eligió? ¿Por qué hacerlo? Bueno, lo hacen porque les conviene, porque quieren vender una imagen de Walsh, asociarse a esa imagen, rebanándolo, ¿no? Cortándole una parte. Bueno, a mí me interesa toda la historia. Bueno, Ceferino, sabemos que tenés una agenda apretada, o nos lo imaginamos, ¿no?, dadas todas tus actividades que son de público conocimiento. Así que, bueno, te agradecemos una vez más el contacto. Vamos a estar esperando, por supuesto, aquí en la 20ª edición de la Feria del Libro Abierto, aquí en nuestra ciudad de Chajarí, el sábado 15 de octubre.
Y me gustaría, si me permitís, por ahí estamos, dado que falleció Carlitos Balá esta madrugada, no sé si estarías al tanto, Sí, invitamos claro. a nuestra audiencia a que nos manden su recuerdo, ¿no es cierto? Un audio con su recuerdo Claro. de Carlitos Balá para elevar nuestra sonrisa, ¿no es cierto? Para el cielo. ¿Te sumarías? ¿Tenés algún recuerdo que... Ah, sí, claro, para mí es un ídolo, ¿no? Yo me acuerdo siempre de cuando él eh, eh, hacía muchos personajes, ¿no? Pero tenía Ujú, un personaje que él iba mezclando, ¿no? Y aparecía con su mamá en un tablón, como viendo el programa que él mismo estaba protagonizando, ujú. y le decía, mamá, ¿cuándo nos vamos? Mamá, ¿cuándo nos vamos? Y me parecía siempre muy creativo, porque era como reírse un poco de lo que él mismo hacía. Era un tipo muy vital y a mí me acompañó mucho en mi infancia, así que le tengo un enorme cariño. Bueno, si nosotros también, yo recién me recordaba, ¿no? El chupetómetro y muchas cosas más, y parece casi un poco muy contrastante, ¿no es cierto? Cerrar la nota pidiéndote si tenías algún recuerdo para compartir, pero bueno, no le quita seriedad todo lo que estuvimos hablando, pero bueno, nos sumamos todos, ¿no? A recordar Claro. un grande que tanto nos hizo sonreír, ¿cómo no vamos a ponerle una sonrisa a todo hoy No, con su no, recuerdo? un genio, pero además, ¿dónde estaba yo en ese momento? Yo estaba en la provincia de Entre Ríos, porque faltó tal vez lo más importante. Yo soy de Crespo, La que hermosa viene ciudad. a ser, claro, junto a Chajariz. Crespo y Chajariz son las dos ciudades modelos. Todos dicen, ahí se progresa. Yo no conozco Chajariz, o sea que estoy muy interesado en ir a verlos, pero sí le puedo asegurar que Crespo es una ciudad de gran progreso. Bueno, yo conozco Crespo, dado mi actividad con la música. Ajá. Participé en un par de ocasiones con la banda municipal de ahí, que tiene muchos integrantes de la banda de la policía de la provincia. Tengo hermosos recuerdos de ambas jornadas y la verdad una ciudad muy ordenada, muy prolija, muy pujante. Sí, claro. Uno de los molinos harineros más grandes del país tiene su sede principal ahí, Müller. Este, y bueno, cada vez que puedo trato de darme una vueltita por ahí y pasar con todo el cariño que esa ciudad se merece y toda su gente, ¿no es cierto? Sí, la verdad que son muy trabajadores y yo siempre digo que, no sé, 500 ciudades como Crespo y no tendríamos que lamentar lo que estamos lamentando, ¿no? De pobreza, marginación. Gran voluntad de trabajo, pero siempre hay gente que piensa qué puedo hacer para ser útil a la sociedad, ¿no? Exactamente. Bueno, Eso es una gran actitud. sí, señor. Seferino, no te queremos robar más tiempo. Muchísimas gracias por esta entrevista y como te decía, bueno, nos veremos el sábado 15 de octubre aquí en la ciudad de Chajarín, la 20ª Feria del Libro Abierto y te deseamos que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias a ustedes. De lunes a viernes, de 10 a 12, Mezcla Viva por la 88.7.